Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Y tenemos la alegría de tener con nosotros a Andrea Boto. Ella es doctora en Historia, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y académica de la Universidad Finisterra. Hoy la hemos invitado a conversar sobre un libro muy interesante que tuve el placer de leer e incluso reseñar para el Boletín de la Academia Chilena de Historia, Catolicismo chileno, controversias y divisiones, 1930-1932, que publicó precisamente... 62. 1930-1962, que publicó la Universidad Finisterre precisamente. ¿Cómo estás, Andrea, primero? Muy bien, gracias Alejandro por esta invitación. Qué gusto verte y gracias por venir a nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Cuéntanos primero cómo surgió esta iniciativa de tratar un tema que por un lado es muy central en la historia de Chile en el siglo XX. Hay varios factores que convergieron, creo yo. De partida yo vengo de una familia católica, de formación católica, y creo que algo digo eso en la introducción o en el prólogo, que siempre me llamó la atención estas distintas maneras de ser católico al interior de mi familia, de quienes me rodeaban, y cómo esas distintas maneras podían llevar a graves controversias en las conversaciones cotidianas, digamos. Pero como tiene una cosa netamente muy de mi familia, y empecé como a interesarme de estos distintos modos de entender el catolicismo. Y mi deformación histórica me hizo mirar esto en larga perspectiva y me empecé a interesar en el tema. Y también por el contacto con un catolicismo más tradicional, a través, justamente tú mencionaste que yo hago clase en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que no es, o sea, es bien sabido, ¿no es cierto?, que es un mundo donde también existe un catolicismo de corte bastante más conservador, ¿no? Entonces, esos catolicismos que conviven en la sociedad me llamaron la atención y quise ver cuáles eran sus fuentes, en el fondo, qué los alimentaba y qué los hacía ser distintos e incluso entrar en debate en algunos momentos de la historia. Ahora lo que tú logras mostrar es que por un lado existía un catolicismo más monocorde o unitario hasta 1930 y después se produce una bifurcación o estos planteamientos plurales que tú manifiestas. Yo pienso, claro, que en el fondo, una vez superadas las controversias del siglo XIX entre clericalismo y laicismo, ¿no es cierto?, que ya es otro tema, nos saca del libro, y una vez ya consolidada la separación entre la Iglesia y el Estado, la Iglesia claramente, o el catolicismo más que la Iglesia, porque esto no pretende ser una historia de la Iglesia, ¿no? Una historia más bien del catolicismo. Se vuelve más autónomo, adquiere autonomía frente al Estado, ¿no es cierto?, y puede concentrarse en sí mismo y en su manera de no perder influencia en el espacio público, ¿no? Yo creo que coincidimos todos en que el siglo XIX la Iglesia tenía un rol trascendental en el espacio público, una voz constante, con constante presencia en la esfera pública, y esto en el fondo lo va perdiendo en la medida en que se separa del Estado. Yo creo que aquí el catolicismo aprovecha esa oportunidad, sobre todo el laicado católico, que también es un fenómeno que me parece muy interesante, porque otro de los fenómenos, perdón, que repita la palabra, que creo que comienzan a suceder a partir de los 30, es el autonomismo del laicado.
¿ya? Un laicado que se va desprendiendo de la jerarquía y que va cobrando en el fondo va tomando rumbos propios. Entonces, esa autonomía, ese desprendimiento del Estado, yo creo que hace que el catolicismo ahora se concentre verdaderamente en desarrollar distintas metodologías para no perder su vigencia en el espacio público y su presencia en el espacio público. En eso la década del 30 es particularmente fructífera. O sea, uno ve, por ejemplo, en el ámbito cultural, Jaime Izaguirre, Revista Estudio. En el ámbito político se desprende el Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora y funda la Falange Nacional. Tú le das mucha importancia a la década de 1930 en ese sentido. Le doy importancia, yo creo que ha sido muy bien estudiada desde la perspectiva política, ¿no es cierto? La formación de la Falange, la futura democracia cristiana. Pero yo trato de entrar ahí en la división doctrinaria y de la perspectiva de justamente del pensamiento católico. Y ahí yo sostengo, y es mi hipótesis, que fue en el fondo las diferencias de cómo interpretar la doctrina social de la Iglesia, que no es nueva, ¿no? La doctrina social de la Iglesia ya ha sido planteada por primera vez en la encíclica Rerum Novarum de 1891, pero a partir de los años 30 hay una especie de republicación de Rerum Novarum en otra encíclica que se llama Quadragesimo Anno de 1931, donde ya las directrices de la Iglesia son mucho más claras sobre cuál debe ser el rol de los católicos para, en el fondo, generar una sociedad más justa, ¿no? Y superar esta ya larga cuestión social. Y ahí, en la interpretación, en la hermenéutica de esa doctrina social de la Iglesia, reenfatizada en 1931 a través de esta nueva encíclica, veo yo una especie de erupción volcánica donde empiezan ya las controversias sobre el método, uno sobre la interpretación de qué es la doctrina social de la Iglesia y otro sobre el método de aplicación de esta doctrina. Entonces, para un grupo, ¿no es cierto?, a quienes yo llamo más bien conservadores, tradicionalistas, en el fondo generadores de un catolicismo más integrista en los años 30 en torno a la revista Estudio, se produce en el fondo la interpretación de que la doctrina social de la Iglesia debe ser llevada a cabo a través de la acción, pero sin partido político, sin color político, ¿no? Mientras que otro grupo, que después se transformará en la Falange, interpreta que esa acción debe ser a través de la política y la intervención de la polis directa. Entonces ahí es como el inicio, creo yo, de esta... Ahora, en los años 40 se produce una cuestión que es bien interesante. En la práctica hay varios catolicismos en política. O sea, por una parte, la Falange ya se consolida como opción, pero además el catolicismo se divide. O sea, el catolicismo del Partido Conservador, el Partido Conservador Tradicionalista y el Partido Conservador Social Cristiano. Y justamente ese nombre social cristiano habla de que el tema no es solo, todo es político finalmente, pero que es un tema doctrinario, es un tema sobre la interpretación de la doctrina social. Y ahí, claro, en los años 40 tenemos un ingrediente que tampoco es nuevo, ¿no?, pero que comienza a aparecer con mayor fuerza y que también es un factor que suscita la controversia, que es el comunismo, ¿no? Y en el fondo lo que se va a empezar a llamar la política de mano tendida de ese sector de católicos más progresistas que en el fondo ven en el comunismo, condenan el comunismo en todo momento, no nos confundamos con eso, pero que sienten que hay con las ideas socialistas en el fondo puntos en común, objetivos en común, que al final de cuentas es la justicia social y la necesidad de reforma, después se le llamará estructurales, ¿no es cierto?, la conceptualización va cambiando. En los años 40 aparece este nuevo ingrediente y donde cierto sector de los católicos, a quienes se les acusa de política de mano tendida, justamente ven que hay puntos en común con las ideas socialistas, no con los métodos comunistas, pero sí con las ideas socialistas. Entonces, eso también es otro ingrediente de ruptura y de controversia al interior del pensamiento católico. Ahora, si uno mira tu libro en el largo plazo ya, o sea, en 1930, el catolicismo conservador es monolítico, unitario, y es una gran fuerza política nacional. Si uno lo mira hacia el final del libro, la Falange, ahora Democracia Cristiana, ya está empatando al Partido Conservador en términos políticos y lo está superando en términos culturales, de llegada a la población. Sí. ¿Cómo se produce eso en la década del 50, por ejemplo? A ver, desde la perspectiva del pensamiento católico, yo creo que hay un gran empuje que tuvo la Falange, futura democracia cristiana, es que la Iglesia, la jerarquía empezaron a coincidir en los puntos.
¿ya? En métodos, en conceptos, en estrategia. Ahí hay una sociedad implícita entre el sector más progresista de la jerarquía, el sector más progresista del laicado y el pensamiento demócrata cristiano falangista. Una figura esencial en esta comunión entre catolicismo y falangismo es justamente Jacques Maritain, ¿no? Que plantea en el fondo la compatibilidad entre catolicismo y democracia. Bueno, es mucho más profundo, por supuesto, pero ahí yo creo que la figura de Maritain es una figura muy señera en este espaldarazo, ¿no es cierto?, del pensamiento católico más progresista, democrático y liberal con la democracia cristiana. Pero eso llama la atención cuando tú explicas esto, vas a un pensador de primer orden a nivel internacional, como Maritain. Si uno mira la discusión bibliográfica de tu libro, a mí me llama la atención positivamente la riqueza de la fuente. Ya mencionamos estudios, pero después va a estar Finisterre. Política y Espíritu surge el año 46. Revista Mensaje, a comienzos de la década del 50. Se ve, podríamos decirlo así, un catolicismo muy denso intelectualmente. Muy si uno denso, lo compara con hoy día, por ejemplo, que no es el tema de la conversación, pero hay ahí un trabajo intelectual que yo creo que es muy profundo y al que sacerdotes, laicos, conservadores, falangistas, le dedicaban mucho tiempo. Mucho tiempo, yo estoy de acuerdo contigo plenamente y por eso me interesó ese periodo, por la riqueza de las fuentes. O sea, hay un catolicismo intelectual tremendamente potente, profundo, hay un pensamiento católico muy activo y en diálogo y en disputa, lo cual es muy interesante porque las revistas de esa época, las fuentes, como dices tú, considero yo que son de primer nivel, o sea, la revista Estudio, que refleja este catolicismo más conservador, ¿no es cierto?, más tradicionalista, que después se traduce en Finisterra, pero su contraparte, por ponerlo así en esos términos, que es Mensaje, son ambas de una densidad intelectual impresionante, y ambas dialogan muy finamente, y eso me llama la atención, esa riqueza del debate católico que permitió justamente esta Tú le asignas particular importancia a Mensaje y también a la SIC en la definición del triunfo de este catolicismo que tú llamas progresista o social cristiano. ¿Por qué le da tanta importancia a Mensaje o a la SIC? A ver, a Mensaje, por lo que primero porque creo que Mensaje toma Política y Espíritu. Efectivamente es la revista de la Falange, la revista de la democracia cristiana y es una revista que sin duda toca los temas del catolicismo, pero es una revista política. En cambio, Mensaje se convierte en la voz del catolicismo progresista. No habían revistas, ¿no es cierto?, que transmitieran ese pensamiento social cristiano y Mensaje yo creo que es tremendamente rupturista en ese sentido. Mensaje es hija del padre Hurtado, ¿no es cierto? Sí. Y si tú me preguntas, a mí, desde mi punto de vista, cuál es la figura relevante del catolicismo social en el siglo XX en Chile, en este contexto, es sin duda Alberto Hurtado. Y Mensaje es una hija de ese pensamiento rupturista, revolucionario, y Mensaje, para qué decir, en los 60, ¿no? Se va a convertir en la portavoz de este catolicismo ya llevado mucho más hacia la radicalidad y hacia la revolución cristiana. Perfecto. Nombraste al padre Alberto Hurtado. ¿Hubo alguna figura intelectual, religiosa, que te haya llamado la atención en tu investigación? Por la razón que sea, intelectual, política, acción. A ver, Monseñor Manuel Larraín. Manuel Larraín. Monseñor Manuel Larraín, obispo de Talca. Me llama la atención porque él parte de un catolicismo muy espiritual, muy conservador en ese sentido, pero no conservador en el sentido político, conservador en el sentido de más integrista, ¿no? De omnia... todo instaurarlo en Cristo. Todo instaurarlo en Cristo, y en ese sentido muy cercano a los católicos del mundo de estudio, ¿no? De Jaime Guzmán, parte ahí. De un catolicismo mucho más espiritual y va cambiando en el tiempo, va deviniendo en el tiempo en un hombre muy activo, siempre comprometido con el lado social
me llamó la atención, por ejemplo, cómo en los años 30, él, desde las revistas de estudio, desde sectores conservadores, ya hablaba, no es el único, pero hablaba de la necesidad de la redistribución de la tierra, de una reforma agraria, idea que era defendido por muchos católicos conservadores, considerados conservadores, desde la revista Estudio. Manuel Larraín me llama la atención, evoluciona, se convierte finalmente en miembro de la jerarquía, obispo de Talca, uno de los primeros en impulsar la reforma agraria, pero en esa combinación entre una figura política, interesado por lo social, pero también de una profundidad espiritual, no sé, fue una sorpresa encontrarme con el señor Manuel Larraín para salir de Alberto Hurtado. Sí. ¿Y algún laico, algún no sacerdote? Algún laico, algún no sacerdote, a ver, desde otra trinchera, figuras como Sergio Fernández Larraín, Yeah. En su debate, en su defensa de la ley maldita, ¿no? Particularmente anticomunista. Particularmente anticomunista, también fue una figura que me gustó mucho seguir su debate, su postura. Muy interesante. Su coherencia, su integridad. Puedo no estar de acuerdo con él, digamos, pero es una figura laica que creo que es muy fuerte en los años 50. Perfecto. Una cosa que encontré fascinante es que tú terminas el libro en el año 62, que por un lado me dio gusto y por otro lado me dejó lleno de ganas de seguir, porque el año 62 es decisivo. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, mensaje, es cuando el mensaje dice hay que aceptar la revolución en América Latina y hay que jugar Exacto, con ella. es el número polémico de Así mensaje. es, pues. El cardenal Silva Enrique es creado cardenal, antes era obispo, recién. Se hace la encuesta a los sacerdotes sobre el futuro de la revolución. O sea, es un año muy sintomático para la Iglesia Católica. Sintomático. Me costó mucho decidir qué año terminar. Y por eso el 62, como tú dices, hay tantos hitos. Yo les digo a los alumnos erupciones volcánicas, ¿no? A mí me gusta estudiar el magma, ¿no? Las erupciones volcánicas que están en Google. Pero hay tantos hitos que encontré interesante porque yo creo que ahí hay un antes y un después. Tú sabes que las fechas son simbólicas, ¿no es cierto? Pero hay un antes y un después. Ya entra en acción Silva Enrique, está recién empezando, pero todavía no aparece el Silva Enrique, el concilio está recién empezando, no, es un año que yo creo que... El deber social y político. La pastoral del deber social y político. Son un montón de hitos, pero hitos súper revolucionarios. Y dije que hay que parar. Porque eso ya es otra investigación. Es otra cosa, claro. Ahora entiendo que tú has seguido con los años 60 o vas a seguir con los años 60. Partí ese sentido. Ahora estoy de ese sentido. ¿Y cuál es tu investigación actual o hacia dónde va? Estoy trabajando fundamentalmente conservadurismo católico. Los que, preliminarmente, así llamo, muy preliminarmente, los que se quedaron sin voz, un poco los que perdieron, ¿te fijas? La minoría, los vencidos. Los vencidos, porque claramente estamos todos de acuerdo en que ganó la Iglesia progre, ganó el catolicismo progresista, exacto. Entonces, los silenciados. Ese mundo que sigue existiendo, que sigue teniendo mucha profundidad intelectual. Eso que incluye algunos sacerdotes, el gremialismo, el gremialismo, pero más allá del gremialismo. Algunos conservadores. De los que quedan, ¿no es cierto? Pero no, continuará. Bueno, vamos a tener que esperarlo con interés. Por si sirve, antes de terminar, te voy a regalar un libro. Juventud, Rebeldía y Revolución. La FEUC, el reformismo y la toma de la Universidad Católica de Chile. Pero esto es importantísimo para mi investigación. Este es sobre los que ganaron la toma de la UC, sobre Miguel Cancelar. Y hay unos pequeños capítulos sobre los que perdieron la toma de la UC. Perfecto. Pero ahí están los jóvenes católicos de ambos grupos que puede ser de interés para no, de absoluto interés y te agradezco muchísimo, me encantan los libros. Pero además. No podemos terminar sin que tú le recomiendes a nuestros auditores algún libro que te llame la atención o que tú creas que sería valioso que ellos lean, que nosotros leamos. Difícil recomendar libros, porque es algo bien personal, pero, a ver, voy a recomendar uno que me estoy leyendo actualmente, a ver. Que es de Karen Armstrong. Armstrong es el apellido, si no me equivoco, Karen es su nombre, que se llama Los orígenes del fundamentalismo. Es un estudio histórico sumamente interesante sobre, en el fondo, judaísmo, islamismo y cristianismo en su encuentro con la modernidad. Y ella se plantea la pregunta cómo surgen o cómo perviven, ¿no es cierto?, estos focos de fundamentalismo al interior de estas tres grandes religiones.
voy en la mitad del libro, me pareció súper interesante porque tiene mucha historia, ¿no? Tiene parte que hace 500 años, el descubrimiento de América en el caso del cristianismo, de la conquista otomana en el caso del Islam. Lo recomiendo, está muy bien escrito. Perfecto. Y es un libro, siendo muy erudito, es un libro para leer gratamente, ¿no? Sin estar con el diccionario al lado. ¿Y algún otro? También otro que tengo en este momento en mi casillero, que es un libro de Orlando Figes, ¿ya? Que se llama El baile de Natacha, y que es un poco la historia cultural de Rusia que está en la controversia, y no, me parecen dos interesante autor textos también. Interesantes. Orlando Figes es experto. Muy buenas recomendaciones. Hemos tenido una gran conversación con Andrea Boto, hemos aprendido de su libro, pero nada reemplaza la lectura de este excelente libro, Catolicismo chileno, Controversias y Divisiones, 1930-1962. Te agradezco mucho, Andrea, que nos haya acompañado en Historia, Libros y Banderas, y te animamos en la investigación que va en curso. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por este espacio y espero que me vuelvas a invitar. Nos estamos viendo para conversar sobre los vencidos, entonces. Conversar sobre los vencidos, que a lo mejor uno nunca sabe cuál será. Muchas gracias. Nos vemos, que esté muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.